Hola, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a ver dermatitis por contacto, que es lo que sigue del temario. Y, bueno, antes les fue muy bien en el examen a todos. Entonces, qué alegría. Muchas felicidades. Bueno, este es el contenido de la clase y como definición tenemos que la dermatitis por contacto es un síndrome reaccional que puede ser agudo o crónico. Este se da mediante un mecanismo de sensibilización o irritante primario y que causa una reacción eritematosa y pruriginosa. Constituye del 5 al 10% de la consulta en dermatología y representa del 25 al 50% de las enfermedades laborales. En Europa va a haber una prevalencia de 10 a 27% y los alergenos más frecuentemente que van a afectar a niños en América van a ser níquel, neomicina, cobalto y fragancias. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la dermatitis por contacto alérgica es más frecuente en niños de 0 a 3 años y esta es la prevalencia en mujeres en un 61% y en hombres en un 38%. También es más frecuente que se presente en amas de casa, en el hogar, metalúrgicos, administrativos y construcción. Esto por el uso del cromo, o sea, del cemento. ¿Cómo vamos a clasificar la dermatitis por contacto? Se divide en dos grupos, uno que es la dermatitis por contacto alérgica y la otra que es irritativa. La alérgica igual se divide en aguda, crónica y aerotransportada. Y hay unas formas especiales que es la fitodermatitis o la fotodermatitis. Y la irritativa, que es aguda, crónica, y hay dos formas especiales, que es la dermatitis por contacto de manos. Van a haber factores que van a favorecer a esta dermatitis, como exógenos, la temperatura, humedad, fricción, presión, compuestos químicos, la duración de la exposición al alergeno, la ocupación laboral y también pues el área expuesta. Factores endógenos como el deterioro de la barrera cutánea, por ejemplo, si tuviera el paciente dermatitis atópica o otro tipo de atopias, alteraciones de colágena, la edad y el uso de esteroides. Y van a haber sustancias sensibilizantes, como por ejemplo perfumes, sales de cromo, como también el níquel, cobalto, fármacos, sales de mercurio y oro, bálsamo de Perú, y textiles y cosméticos. Otros irritantes primarios como ácidos, álcalis, antisépticos y amoníacos. En cuanto a la dermatitis por contacto alérgica, pues la topografía característica van a ser como áreas expuestas, como cabeza, manos y pies. Y vean cómo vemos el cuadro agudo. La morfología clásica se va a caracterizar por presentar placas eritemato-escamosas, como vemos en la imagen de la izquierda. Y también vamos a encontrar eritema, vean todas estas pápulas, y puede llegar por la esponjiosis que provoca a presentar vesículas o inclusive hasta ampollas de contenido seroso o hemático. También se puede acompañar
en la forma aguda de edema facial, placas con eritema y escama, y se puede sobreinfectar generando pues impétigo secundario. Y vemos más imágenes de la morfología aguda. Vean, esta placa grande con eritema, vesículas. Aquí ya hay una exulceración. Y esta placa eritematosa, edematosa, en el sitio del contacto con el alergeno. En el cuadro crónico, en cambio, vamos a ver placas liquenificadas con hipopigmentación o hiperpigmentación. Y placas con escama, eritema y liquenificación. También pues la propia escama y la gerosis y todo va a generar fisuras en los pacientes, y vean cómo en el pie va a presentar una escama de aspecto muy queratóxico. Y aquí pues se podría confundir también con tiña, ¿no? Si lo vemos así, entonces tenemos que preguntarle muy bien al paciente. Otras morfologías, pues lesiones pigmentadas, liquenoides, eritema multiforme, lesiones purpúricas, granulomatosas y pseudolinfomatosas. ¿Cómo aparece la dermatitis por contacto? Primero se tiene el contacto con el alergeno y pues causa una reacción de sensibilización por las células presentadoras de antígeno y las de Langerhans. Después hay una expansión y diferenciación de linfocitos TCD4, que aquí entra la hipersensibilidad tipo 4. Posteriormente, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 va a activar a los linfocitos CD8, a los citotóxicos, y CD4 a TH1 y TH2. Luego va a haber otro nuevo contacto con el alergeno y va a desencadenar el reconocimiento y activación y pues la fase efectora, donde se van a liberar múltiples citocinas y quimiotácticos. Entonces aquí tenemos que esta es la piel, la capa córnea, aquí la epidermis, y entonces están los antígenos, entran y son reconocidos por las células de Langerhans, se procesa el antígeno y pues los queratinocitos empiezan a secretar interleucinas, llevan la partícula antigénica al ganglio linfático y se empiezan a producir los linfocitos de memoria, los linfocitos T y B, y pues ya se destruyen los antígenos y van a dar dos respuestas. Una respuesta celular por hipersensibilidad tipo 4, que sería la alérgica, y la hipersensibilidad 1, 2 y 3, que esta pues nos brinda protección contra gram positivos y virus. En cuanto a la alérgica, pues está el apteno, está la epidermis, llegan las proteínas y las células de Langerhans pues reconocen al apteno y al antígeno, y posteriormente pues llega el ganglio linfático, se lleva a cabo la presentación de antígenos y pues se producen linfocinas, inflamación y posteriormente la dermatitis. Otras manifestaciones clínicas, prurito, ardor y dolor. El diagnóstico, las pruebas de elección que se deben de hacer acá son las pruebas de parche. Sin embargo, el diagnóstico es clínico, muy rara vez se realiza una biopsia. Y si tenemos duda, pues sí hay que realizar una biopsia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Espongiosis, vean aquí cómo las células están separadas, formación de vesículas en la epidermis, todas estas son vesículas,
Y muy importante la presencia de eosinófilos. Eso nos va a diferenciar de cualquier otra enfermedad. Pues las pruebas, el gol estándar son las pruebas de parche, ya que identifican los alergenos que desencadenan la dermatitis por contacto. Entonces, es el que hace el diagnóstico, casi. Sin embargo, acuérdense que el diagnóstico es clínico. Indicaciones para realizar pruebas de parche, pues que la localización sea manos, pies, párpados y lesiones unilaterales, que hay una historia sugestiva de dermatitis por contacto alérgica, ocupaciones de alto riesgo, aquellos pacientes que trabajan con cromo, con metales, dermatitis de etiología desconocida, pues también. Si no sabemos cuál es el agente, pues es indicación hacer prueba de parche. Empeoramiento de la dermatitis previamente estable y aquellas que no respondan al tratamiento. Hay que identificar cuál es el agente para pues, evitarlo. En cuanto a los alergenos, pues, podemos encontrar miles, pero en mujeres, y creo que es pregunta de examen de Elena, el níquel es el principal alérgeno en las mujeres y el cromo en hombres. El níquel pues, lo encontramos en las joyerías, en la bisutería y en el maquillaje y todo eso. Aquí se necesita que el paciente tenga un contacto por más de 10 minutos, más de 30 minutos y por 2 semanas de los cosméticos, y existe una liberación en los objetos del contacto con piel a piel. Y en cromo, por ejemplo, pues los pacientes, principalmente albañiles, pues están sensibilizados al dicromato y a etilendiamina. Otros alergenos son el cobalto, las fragancias. El cobalto pues, puede hacer reacción cruzada con níquel y lo encontramos en prótesis dentales o en cosméticos. Entonces, las prótesis en pacientes pues ya mayores, y ahí es donde vemos la dermatitis. Fragancias como bálsamo del Perú principalmente, y lo podemos encontrar en crema, champús, acondicionador y lociones. Conservadores los encontramos en cosméticos, en alimentos, y estas son las sustancias. Otros como fármacos, plantas e insectos, y pues lo encontramos en equipo médico y textiles también. El diagnóstico diferencial con dermatitis atópica, pero pues recuerden, bueno, no hemos visto la clase, pero en niños principalmente la afección va a ser en pliegues, en fosas antecubitales, en fosas popliteas, la dermatitis seborreica, que va a afectar el surco nasogeniano, las raíces de las cejas, de donde nacen las cejas. La rosácea, donde les va a decir el paciente con el sol, con cosas picantes, calientes, condimentadas, me pongo muy rojo y me empiezan a salir granitos en la cara. La tiña del cuerpo, pues da mucho prurito. Y vamos con la dermatitis por contacto aéreo transmitida. Esta pues, la topografía característica va a ser cabeza, B del escote y antebrazos, manos. De la cabeza va a afectar muy frecuentemente la región periocular y vamos a encontrar eritema, placas con eritema y liquenificación, escama también. También puede haber fisuras, sobre todo si el paciente se rasca demasiado. Esta es una dermatitis
en la cual los alérgenos pues están al aire libre y entran en contacto con la piel. Va a haber una reacción alérgica o por irritación, necesita haber una exposición prolongada y se va a dar más en zonas expuestas. Vamos a encontrar liquenificación, escama, y los principales alérgenos van a ser plantas, resinas, madera, plásticos, caucho, pegamento y metal. La dermatitis por contacto irritativa también es más frecuente en áreas expuestas y vean cómo va a haber placas eritematoescamosas, exudativa, eritema, costras sanguíneas por el rascado, placas con eritema y escama en la región perioral, y también pueden haber fisuras. Aquí pues se necesita que llegue el irritante primario, en este caso pues sería un ácido, va a producir el daño, los queratinocitos pues se van a activar, van a producir la quimiotaxis, va a haber liberación de prostaglandinas, interleucinas, y se va a producir un daño a los queratinocitos que van a alterar la permeabilidad de la barrera y va a producir una citotoxicidad directa con la posterior activación de los linfocitos T, CD4. Posteriormente va a haber un daño citotóxico donde se van a liberar todas estas citocinas, interleucinas y aumentan la expresión de ICANN1 y posteriormente la quimiotaxis. En la fase crónica va a haber una pérdida de la continuidad de la piel, o sea, fisuras, va a haber permeabilidad de la barrera cutánea, pérdida de agua y promueve la síntesis de proteínas y lípidos, lo que causa una hiperkeratosis transitoria y aumento del recambio epidérmico. Se van a producir más en zonas afectadas directamente con el contactante, eso sí es muy característico, y ocupa el 70-80% de enfermedades ocupacionales. Entonces va a llegar la enfermera y va a decir, me estuve lavando las manos con tal sustancia química que utilizo para lavar los instrumentos y vea cómo están mis manos. Y cosas específicas como dermatitis del pañal, que ya lo vimos, síntomas asociados como prurito, dolor, y clínicamente vamos a encontrar lesiones eczematosas, pero también liquenificadas. Va a haber un riesgo ocupacional. Por ejemplo, en agricultores, a fertilizantes, pesticidas, gasolina, aceites y plantas. En los choferes, a plásticos, limpiadores, aceites, solventes. En panaderos y cocineros, a los detergentes, flúor, jugos vegetales, a la humedad. En carpinteros, pues a los pegamentos, detergente, thinner, solventes. A los que se dedican a la construcción o mineros, al polvo, humedad, cemento. Los electricistas o jardineros, fertilizantes, pesticidas, metal, soldaduras. Y los trabajadores del hospital, a los detergentes, desinfectantes y la humedad. Y esto es el mecanismo de toxicidad. Lo más frecuente es el detergente. Va a causar una disrupción de la barrera cutánea, desnaturalización de proteínas y toxicidad de la membrana. Los ácidos, por ejemplo, una desnaturalización de la membrana, citotoxicidad, a comparación de los álcalis, que solo va a haber una desnaturalización de la barrera lipídica. Y estos son las propiedades de sustancias irritantes. Por ejemplo, si son ácidos, alcalinos, el estado físico, la viscosidad de la sustancia, si es hiperosmolar, la solubilidad. Y en la dermatitis por contacto irritativa aguda, vamos a ver que es más frecuente que se presente en accidentes ocupacionales, se va a acompañar de ardor, prurito, dolor.
La morfología que vamos a encontrar es eritema, edema, ampollas, escaras y solo está restringido al área expuesta. Más frecuentemente por ácidos y álcalis, es donde, o quemaduras químicas, es lo que más nos va a producir la dermatitis por contacto irritativa. Y también vamos a encontrar cambios pigmentarios hasta llegar a las úlceras y cicatrización. En la irritativa tardía, pues va a haber una respuesta inflamatoria retardada y estos van a ser los principales agentes. También va a haber una reacción irritante por químicos y también la humedad, que nos va a ocasionar una descamación, enrojecimiento, vesículas, pústulas y erosiones. También podemos encontrar una dermatitis por contacto irritativa acumulativa, que aquí las lesiones cutáneas no sanan completamente porque pues existe la reexposición. Y la irritativa traumática, encontraremos que va a haber eczema, quemaduras y laceraciones. En cuanto a las presentaciones clínicas, podemos encontrar un tipo de dermatitis que se le llama eczema craqueleo, son dermatitis esteatótica. Esta se va a presentar más común en invierno, en la tercera edad. Va a presentar al paciente prurito intenso. Vean cómo vemos escama icteosiforme y en parches. Y también va a estar como agrietada. El diagnóstico, pues, se puede realizar, es clínico, pero si tenemos duda, hacer la biopsia. Va a haber una degeneración balonizante de queratinocitos con necrosis ocasional. Vean aquí estos queratinocitos, cómo están separados, hay esponjiosis. Y también exocitosis de neutrófilos, como acá. Y también podemos encontrar edema en la dermis papilar con el filtrado de neutrófilos. El diagnóstico diferencial lo hacemos con dermatitis por contacto alérgica, dermatitis atópica, seborreica, tiña del cuerpo, disidrosis. Esto es súper importante, sobre todo en las manos y en los pies, ya que lo podemos confundir con la dermatitis por contacto con una disidrosis. Infecciones bacterianas y micóticas. Vean aquí una disidrosis, como vemos como vesículas, pápulas, y aquí una tiña. ¿Cuál es el tratamiento de la D por C? Pues evitar la sustancia, usar protección física y sustituir, por ejemplo, los guantes hay que ponerse guantes de tela si vamos a lavar los trastes, encima los de látex. O también si vamos a hacer algo de jardinería, pues primero los de tela y los de látex y cambiarlos de tela cada 30 minutos. Y dejar secar los otros. También en cuanto al tratamiento sintomático, pues son muy importantes los emolientes para restaurar la barrera cutánea, ya sea en loción o en gel o en crema, en ungüentos. Si la piel llora, pues polvos secantes. El tratamiento de primera línea, pues el tratamiento de primera elección son los esteroides de alta potencia. También podemos utilizar inhibidores de la calcinorina, principalmente en los pediátricos. Y de este utilizamos el tacrolimus. Bueno, este es un caso clínico. Es un hombre de 36 años de edad que inició 4 meses previos a la cita con su dermatosis. Le dieron antibióticos y como antecedente tiene fibrosis quística en protocolo de trasplante pulmonar. Esta es la topografía, la cara interna del antebrazo.
y vean cómo está el área de la canalización y hay una placa eritematosa, hasta se observa como edema, un poco de pápulas y escama. Esta pues es una dermatitis por contacto alérgica. Se le hicieron pruebas de parche donde está positiva a esta sustancia y se realizaron pruebas con los catéteres de silicón que salieron pues negativos. ¿Tienen alguna duda de dermatitis por contacto? No creo que nada. No, doctora, gracias. Ok, perfecto. Pues aquí el principal tratamiento es evitar el alergeno. O sea, todas esas sustancias que le hagan al paciente que presente la dermatitis. Entonces, hay que decirle al paciente que tiene que estar muy al pendiente de ver qué es lo que le está causando la dermatitis y pues tratar de evitarlo, porque si sigue en constante reexposición, pues va a continuar con la dermatitis. Y pues cuando hay, por ejemplo, en enfermeras que tienen o en médicos que tienen que andar utilizando el jabón quirúrgico y todo eso, pues decirles que posterior al lavado, pues ya pongan crema, ¿no? Emolientes para restaurar la barrera cutánea o darles un sustituto de jabón que lo lleve y que con ese se laven las manos. Cuando ya llegan muy en la fase aguda, con fisuras y todo eso, pues sí hay que dar un desinflamatorio. Siempre sugerimos como un esteroide de alta potencia y bueno, dependiendo, ¿no? Si es pediátrico o no, pero cuando es muy leve, hasta hidrocortisona. Dependiendo del lugar, si es en la región periocular, por ejemplo, si es cara, en algún tipo de pliegue, pues vamos a preferir siempre un esteroide de baja potencia. Y en otras zonas del cuerpo, pues de alta potencia. Y siempre pues no utilizar o no abusar de los esteroides. Bueno, si ya no hay preguntas, pues nos veríamos el jueves, ¿no? Porque hoy no hay clase de clínica. Sí, doctora. Sí, doctora, sí es. Ok, perfecto. Entonces, eh, nos vemos el jueves a las 7. Muchas Que gracias. tengan Buen bonitos día. días. Bye.